Por ahí alguien decía muchísima información, ¿verdad? Y todavía falta información. Pues definitivamente para poder definir las estrategias es necesario manejar muchísima información, es necesario seleccionar información, es necesario probar la información, y ustedes definitivamente van a salir con el desafío de tratar de analizar qué cosas pueden ser más útiles y menos útiles en sus zonas de trabajo o en sus fincas, ¿verdad? Estoy pues muy agradecido por el espacio que permite la coordinación del evento para compartir con ustedes una información que representa la fortaleza de la investigación de café en Costa Rica. Para conocer la respuesta en café, ustedes ya vieron, los compañeros que me antecedieron, hablando de que, por ejemplo, en estudios de variedad se llevaron décadas para poder desarrollar la variedad. Pues imagínense ustedes, para analizar el efecto en diferentes sistemas de producción de café, ¿cuántos años se requiere de investigación? Pues igualmente no podemos definir una estrategia de cafeicultura a la ligera sin contar información valiosa de investigación de largo plazo. Y vea que privilegio los dos únicos experimentos de largo plazo de comparación de diferentes sistemas de producción agroforestal del mundo están en Centroamérica. Por eso es que hay mucha gente que no puede hablar de sistema agroforestal de café en otras zonas porque no han investigado por muchos años. Y quisiera comentar a ustedes por qué fue que Brasil abandonó la sombra en el pasado. Y fue una pregunta que salió ayer, muy apropiada. Producto justamente de un proceso equivocado de investigación y de toma de decisión que comprometió la generación de información valiosa para Brasil. Pero vea qué cosa interesante. Aquí en Turrialba tenemos una investigación de 13 años que fue iniciada con la colaboración del CACE, del CIRAD de Francia, la Universidad de Costa Rica, el ICAFE, en agosto del año 2000. Ayer estaba acá el colega Carlos Fonseca, que estaba en la época en el ICAFE. Había otros colegas del ICAFE en ese tiempo. Se hizo un comité con los investigadores para definir la estrategia de una investigación de largo plazo, mínimo 20 años, que permitiera comparar 20 sistemas diferentes de producción de café. 20 sistemas. De esa manera, la idea era, bueno, ¿qué pasaría con tal manejo, con tal sombra a lo largo del ciclo de producción de 20 años? Bueno, por dicha, como dicen ustedes, los filtros, hemos tenido un contrato hasta hoy, ¿verdad? 13 años. Alguien ha resistido heroicamente, ¿verdad, Meli? Los países no tienen investigación de largo plazo porque es muy difícil mantener investigaciones, muy costoso. Por lo tanto, es un privilegio que aquí tengamos las únicas investigaciones de largo plazo en sistema agroforestal del mundo. Entonces, quiero compartir con ustedes qué salieron de esas investigaciones a la fecha. Es un desafío muy importante porque, en definitiva, estamos a evaluar muchísimas cosas. Muchísimas cosas. Ahora, antes de hablar del experimento de largo plazo, de comparación de diferentes sistemas agroforestales, ayer estábamos viendo una invitación en todas las presentaciones a que cambiemos la estrategia de divulgar la producción de café. Y ustedes, como los técnicos de los cafetales, van a tener que definir claramente en cada zona cuál es la mejor estrategia y tener información valiosa. Mira, hay cosas muy interesantes.
Já sabemos que a temperatura vai seguir subindo. E necessitamos encontrar alternativas para seguir produzindo com mais tempo. Não há encolha de honra. Seguirá subindo a temperatura. E teremos que encontrar forma para poder produzir com essas condições. Mire, não se ajuste todo todavia. Aqui estamos falando de seguir produzindo café com fertilizantes e insumos químicos que dependem de quê? Del petróleo. Veja que ironia profunda da vida. O petróleo é o que revela mais ingressos na Bolsa de Nova York e no mundo. Já hemos consumido mais ou menos a metade de toda a reserva mundial de petróleo que ha passado. Muita riqueza para alguns, para outros, mas também cambio em clima. E o petróleo é dos principais responsáveis por esse cambio climático. Então, estamos falando de uma riqueza que, na realidade, o que há generado é risco muito grande para a humanidade. Veja como estamos contra a parede. Nadie habla de produzir café sem fertilizante. Aunque há produtores que lo hacen, não cosechan, pero lo hacen, ¿verdad? ¿Verdad? Pero vea que coisa impressionante. Costa Rica está discutindo na refinaria de petróleo como se o petróleo for existir de aqui a 100 anos. Já está com os dias contados a fecha em que se termine o petróleo em subsolo. Se em 50, 60 anos, com a tecnologia do passado, já hemos consumido a metade da reserva, imagine-se vocês com a tecnologia atual, quanto tempo levaremos para consumir a última gota de petróleo? Hemos calentado o planeta com a metade da reserva. Imagine-se o que vai passar quando consumamos a última gota de petróleo. E seguimos falando de uma cafeicultura que depende do petróleo para produzir. Companheiros e companheiras, aí está um ponto de quebra fundamental. A gente que busca a Bíblia para entender o futuro, outros que buscam os maias para desinteresar quando se terminar o mundo. Não se preocupem em buscar a fecha em esses livros. A gente que não interpreta bem, não sabe qual é o momento. Lo que sí é certo é que o planeta já puso a fecha. A natureza já tem claro que quando chega o momento em que ela não suporte mais a intervenção humana, ela é a resposta. E se não seremos nós, serão nossos filhos, pero muitos de nós, de nossa geração, já ha vivido o impacto do cambio climático. Então, não é sencilla a coisa. Temos que seguir produzindo, generando riqueza, pero riqueza de verdade. Não é essa riqueza seguir produzindo e calentando o planeta. Essa é uma pobreza de la más profunda. Muito bem. Como vamos seguir produzindo sem o petróleo do fertilizante? Como vamos quitar o excesso de carbono que já tiramos na atmosfera e que está calentando o planeta? Não podemos ser tímidos em el juego, porque senão passa com esses equipos que perdem de 10, de 6 a 0. Fíjense ustedes, só há uma máquina, capaz de sacar o excesso de carbono que está na atmosfera. Qual é essa máquina? Os árvores, compreendem? Os árvores. É o único que nos permite, em grande quantidade, retirar o carbono que está em el aire, porque os árvores utilizam carbono para crescer em lenha e madeira. Os árvores utilizam carbono para incorporar grandes quantidades de carbono nos suelos.
Las grandes reservas de carbono son los suelos de los bosques, son las maderas. Entonces, no necesitamos de un solo día del agua. Passamos todo el año pensando en carnaval, en fiesta, en fútbol, llega el día del árbol y ahí vamos a sembrar unos cuantos arbolitos. Mire, si queremos efectivamente contribuir para atrapar el carbono de la atmósfera en el planeta, necesitamos reverdecer el planeta. Y eso quiere decir tener árboles en todos los usos de la tierra, incluso en las ciudades. Mientras no inventamos una máquina que sea capaz de retirar el exceso de carbono que hemos puesto en la atmósfera. Muy bien, entonces estamos hablando de que efectivamente el asocio de los usos de la tierra con los árboles es algo urgente, tanto para adaptación como para ayudar a arreglar el problema gravísimo del exceso de carbono en la atmósfera. Mire, hay mucha gente que dice que hay que reverdecer el planeta con bosques naturales, dejemos regenerar todo. Hay otros que dicen, no, mire, aquí hay que comer, aquí lo que hay que hacer es desmontar todo para comer. Y seguimos en esa discusión entre un extremo y otro. Y la solución, compañeros, es el puente entre la conservación y la producción. Y ese puente entre producir y conservar solo se puede conseguir de manera importante si hacemos un buen asocio de los árboles con los cultivos agrícolas y con las actividades agrícolas. Eso quiere decir lo siguiente: podemos utilizar los árboles en cualquier actividad, incluso en los espacios urbanos, pero necesitamos hacer de hecho para poder efectivamente contribuir con esa necesidad histórica de producir, garantizando agua, aire puro, biodiversidad, pero también riqueza de la buena. Y ahí está algo interesante. Después del petróleo, ¿quién más genera riqueza en la bolsa de Nueva York y en el mundo? ¿Quién está en segundo lugar? El café. Qué bonito está ubicado atrás del petróleo, dando la pelea, buscando el primer lugar. Pero solo vamos a poder hacer si los países productores de café entienden la trascendencia de dejar en el pasado la producción en pleno sol, como una opción determinante para jugar en grandes ligas. Muy bien, evidentemente, para poder hacer ese puente, tenemos que estar convencidos de por qué los árboles son fundamentales para la naturaleza. Los árboles son fundamentales para la producción de agua, de oxígeno, para limpiar el exceso de carbono, para proteger los suelos, pero los árboles bien manejados, y aquí volvemos al fútbol otra vez, y que sirve tener a Lionel Messi si no está bien manejado. Bueno, por todos lados están los árboles, pero no damos el manejo adecuado. Fíjense ustedes un ejemplo clarísimo. Bolívia não tem tradição de manejo de poró. Panamá, vecino a nós outros, não tem tradição de manejo de poró em café. E quando um habla de poró em café, é como se fosse uma grande surpresa. Mirai, isso é possível. Se vamos falar a um produtor de café em Costa Rica, mire, la gran novedad de producir poró, por Dios. ¿Qué pasa? Aí temos a los Lionel Messi por todo lado e não damos el uso adequado. Muy bien, mire, la ciencia está cansada de decir lo siguiente: un buen manejo de los árboles encafetados permite aportes importantes en calidad. Yo conocí el coordinador del programa del genoma del café, un brasileño que se siente muy orgulloso porque estudió el genoma, la genética completa. Y yo preguntaba a él, mire, ¿qué tiene que ver la sombra en la genética? Y me dice, encontramos un problema. Y yo decía, mira, pero Brando, ¿cuál es el problema que encontraron ustedes? Hay genes de la calidad de taza, de la calidad de la bebida, que solo se expresan si hay sombra en el café. Y yo decía, pero ¿cuál es entonces el problema? Es que los brasileños no se dan cuenta de eso.
Bueno, el problema de los brasileños que no se dieron cuenta de que la sombra es una demanda de la propia planta que fue originalmente extraída del bosque. Ahora, ¿qué ha pasado? Bueno, no hemos entendido y no nos hemos comunicado bien con la planta, ¿verdad? Muy bien. Si tenemos un buen manejo, vamos garantizar protección de suelo, de agua, vamos regular temperatura, ¿verdad? Disminuir estrés, vamos conseguir mejor vigor, estabilidad en producción, y si tenemos un buen manejo, podemos mantener regulado plaga y enfermedad. En fin, hay una serie de cosas importantes que evidentemente solo se puede expresar si hacemos bien hecho el trabajo como técnicos y jugadores de ese campeonato. Fíjense qué cosa importante. Aquí tenemos vários cultivos: café sem sombra, banano sem sombra, cebola, papa, pastos sem árvores, canha, pastos degradados. Não se fijem na letra menuda, nada mais em los colores. Aqui estamos vendo as quantidades de carbono que esses cultivos em el suelo permitem manter. E como veem ustedes, os contenidos são muito baixos e bajos. Pero, se nós incorporamos árvores em um sistema produtivo, inmediatamente os contenidos de carbono em el sistema aumenta a níveis altos de almacenamento de carbono. Por lo tanto, é determinante incluir os árvores no sistema de produção de maneira adequada. Evidentemente, Costa Rica habla que tem um compromisso com a natureza, pero veja que coisa interessante. Uma estimativa muito conservadora nos permitiu identificar que em 2001 havia armazenado em os cafetales de Costa Rica 3.591.000 toneladas de carbono que estava em el café, em el suelo e em los árvores. Essa é uma estimativa conservadora. Com uma eliminação dos cafetales em período 2001-2007, perdimos carbono armazenado e mais bem liberamos carbono na atmosfera, porque se cambiou os cafetales a pastos degradados, a pinha, a urbanizações. Então, temos que ter muito cuidado, porque se for cambiar um problema por um problemão, não estamos avançando em desenvolvimento sustentável. Por isso, a cafeicultura deve ser fortalecida e as demais atividades, desde o ponto de vista de uma sustentabilidade real e não contraditória. Muito bem. Mire, inevitável aumento de temperatura por câmbio climático. Aqui está um cafetal bajo sombra e um cafetal sem sombra. Definitivamente, um cafetal sem sombra vai passar mais horas do dia em temperaturas muito elevadas e já sabemos as consequências disso. Então, a ideia da sombra com a temperatura é dar um manejo adequado a ela que nos permita equilibrar a temperatura sem representar problema fitossanitário ou produtivo para o café. Ayer foi interessante escuchar a Luiz Fernando do Instituto Meteorológico dizer: só há um grupo de plantas que estão contentes com o câmbio climático. La palestra, muito bem. Física é coisa interessante. Em Equador estamos com um projeto em Amazônia, por certo muito interessante, porque ali estamos conhecendo os robustas que podem produzir em zonas calientes. E o que vimos em cafetales sem abonamento é que os cafetales que não têm fertilização e têm sombra adequada estão em melhores condições que um cafetal mal manejado sem sombra. Incluso esse cafetal aqui recebe um pouquinho de fertilização e esse não, mas um pouco de fertilização sem sombra e ver ustedes o estado dessa plantação. Isso é algo que já se conhece de muito tempo. Se logramos ter um bom manejo, podemos incluso com a sombra ajudar em el controle de la maleza nos cafetales. Agora, eu tenho aí $1 milhão guardado aí, eu mandei esconder aí, porque
que quero entregar a Ana ahora, é que conteste a pergunta que eu vou fazer agora. Quem de vocês ha entrado em um cafetal para encontrar uma única plaga ou uma única enfermidade? Quem ha entrado em um cafetal donde só há uma plaga ou uma enfermidade? Não existe um cafetal que esteja com uma simplicidade a tal ponto de só ter uma plaga ou enfermidade. O que há aí é um complejo. E vejam vocês que coisa curiosa. El minador lhe gusta muchísimo o excesso de sol, está contentíssimo. La antracnosa lhe gusta o excesso de sol, está contentíssimo. La mancha de hielo, igualmente, pois se expressa de maneira importante com o excesso de sol. Pero la roya, la famosa ferrugem de los brasileiros, pues lhe gusta más el exceso de sombra. El ojo de gallo lhe gusta más el exceso de sombra, ¿verdad? La broca, las investigaciones actuales dicen que dependiendo de la etapa de desarrollo de la broca, ella le gusta en una etapa mucha sombra y en otra etapa mucho sol. Antiguamente se decía, unos decían que era sombra, otros decían que sol, pero las actuales investigaciones indican que dependiendo de la etapa se beneficia en una condición u otra. Muy bien, entonces estamos viendo un mensaje de la naturaleza. En un cafetal tenemos organismos com potencial de impacto negativo que lhe gusta condições extremas de muito sol e muita sombra. Não sei se vocês conhecem, mas quando La Roya chegou em Nicarágua, os nicaragüenses se assustaram. 80 e quantos companheiros que levou La Roya a Nicarágua, vocês se acordam? 80 e... Foi final dos 70 ou início dos 80? 83, muitíssima graça. Mire, em uma época igual a esta, todos correram desesperados e aí um agrônomo agarrou um livro. Mire, la sombra favorece a La Roya. Llenar los camiones de motosierra y agotar toda a sombra de los cafetales de Carazo. Resultado, nos levou 2 anos e uma plaga de minador impressionante. Correram a ler, mire, el minador lhe fascina o excesso de sol. Companheiros, que tal na sombra é muito fácil, pelo comer de uma hora para outra é complicado, ¿verdad? Então, a natureza manda um mensagem determinante. Ou, a estratégia do vuelo tem que ser bem equilibrada, porque se desequilibra, a coisa pode surpreender. Então, definitivamente o mensaje é: temos que ter muitíssimo cuidado, porque se vamos por uma, podemos favorecer a outra. Não há que inventar um sombreiro, porque a natureza diz: se tem um montão de plagas e enfermedades potenciais, qual é a melhor condição de sombra? Pues tem que descobrir em minha localidade, em minha cafetal, qual é o nível que permite conceder o equilíbrio entre todas e que não permite então que se potencialize uma delas. Então, em definitiva, há que julgar muito bem esse partido. E eu sei que é mais fácil falar que julgar na cancha, verdade? Falando é muito bonito, verdade? Pero, para motivá-los, quisiera dizer que aqui temos colegas de várias cooperativas com nomes, apelidos e direção de produtores que vêm julgando muito bem esse partido. Produtores que em zonas altas do país têm uma quantidade de espécies de sombra importante, tem boa cobertura e alguns com cobertura de sombra muito alta, e o caso aqui de Coppel 2. Pero vean vocês, em Coppel já é um bonito, 35% de cobertura de sombra, 32%, produção de 40, promédio, 40 fanegas, 55, ocupando posições de destaque na cooperativa. Produtores que aún estando em cafetal de altura andaram um bom manejo a sua sombra. Produtores que, además de produzir café,
produce aguacatejas, por ejemplo, tiene frutales y no pierde productividad en sus cafetales. Entonces, se queremos ver mudando o dia para busquemos esses produtores que han dado um manejo interessante a uma diversidade de cafetal. Tá? E aqui eu quero falar da diversidade porque não podemos viver essa flutuação de preços, risco de plaga e enfermidade com uma estratégia limitada. Necessitamos diversificar a atividade econômica da finca, necessitamos diversificar a produção da finca, e há exemplos muito interessantes em todas as cooperativas. Em esse caso, o Copa de Ano Bonito, por aí está o companheiro de Copa de Ano Bonito, onde está ele? Aí está. Não podemos mentir, verdade? Ou seja, 600 famílias com manejo de sombra e número de espécies que mantêm calidade competitiva em mercados internacionais. Então, há exemplos de quem foi jogar em grandes ligas manejando bem cafetales. Pero aquí también tenemos los compañeros de Copa Pilangosta. Miren ustedes, la fotografía no está tan clara, pero ese es un potrero degradado. O rancho solo tenía ganadería y los productores deciden probar el café contra las recomendaciones técnicas de la época. Y lo hicieron. ¿Dónde está el compañero de Copa Pilangosta, Wilber? Aquí está. Felicitaciones al compañero que fue técnico muchos años, ahora es gerente. Me desejou muitos êxitos como técnico, companheiro desse equipe. Veja que coisa interessante. Você vê um cafetal de rancho desde arriba e não logra ver o café. Ali está uma sombra importante que ha viabilizado a produção de café nessa sombra. Há uma combinação de Costa Rica 95 com sombra muito interessante. Não sei se o Wilber está preocupado com roya nesses cafetales. Wilber está preocupado usted com a roya? Bueno, as soluções que já estão dadas, ¿verdad? E que seria interessante resgatar. Pero quero recordar um regalo que me hizo esse produtor, Javier Espinosa, me regalou uma foto dele em los anos 80. E eu dizia, mire, para que ocupa essa foto? E me disse, para que você lleve sempre o recuerdo de que eu transformei esse centro em um cafetal produtivo e arrolado. Mire que coisa interessante. Um câmbio em paisagem com um cafetal produtivo em uma zona onde o tema de temperatura é fundamental. O professor Maestro está por aqui. Seja bem-vindo, professor. Então, que hemos aprendido nós outros em Centro-América? Que podemos ensinar aos brasileiros? Mire, Cátia nunca havia sido invitado para falar de sombra em Brasil, e o Instituto Agronômico de Campinas, um dos centros de maior reputação e investigação de café, fornecedor de los materiais que se está provando acá, nos chamou para falar de nossa experiência, e nós tivemos o cuidado de chegar com um levantamento inicial de investigações de sombra em Brasil, para não só falar de sombra em Centro-América ou em Sul-América. E foi interessante que eu, como brasileiro, fora do Brasil, estivera rescatando as experiências em Brasil do estudo de assócio do café com árvores. Em essa semana que chegamos para falar de sombra, me surpreendeu porque eu levava uma apresentação de 15 minutos e os companheiros de IAC viram vocês têm uma semana para falar de sombra em café, e me responde um desespero, nos salvou a computadora que estava llena de informação, e um companheiro, Eduardo Sumarino, que estávamos os dois, e nos turnamos durante uma semana analisando e discutindo o tema de sombra. Em los anos 40, você precisava muito bem, na época, um investigador brasileiro do Instituto de Campinas, depois de uma helada, chega a campo e encontrou um grupo de plantas de café totalmente protegidas, mientras todo o cafetal estava queimado. E eles deu um montão de vueltas buscando entender o que havia passado, era a mesma variedade, o mesmo suelo, e não sabia o que havia passado. Hasta que ele decidiu descansar, então, por pensar, e puso a mão em um água, e estava recostado ao lado, e quando ele mira
todos los cafés estaban bajo la influencia de la sombra del agua. Y él dijo, eureka, ahí está la solución. Hizo un ensayo de café con árboles y logró acompañar durante varias heladas que el café quedaba protegido. Y él empezó a divulgar la sombra protege el café de la helada. Sin embargo, los brasileños están siempre muy preocupados con producción, ¿verdad? Somos campeones de productividad y toda la cosa. Y empezaron a preguntar a él, mira, ¿qué pasa con la producción? Y él dijo, mira, ahí tengo un problemita, porque a cada año la producción disminuye. Miguel no terminó de hablar y ya publicaron por todo lado, la sombra no sirve porque el café no produce. Y se publicó por todo lado. Yo no soy el que estoy afirmando, yo estoy repitiendo lo que ese investigador dijo en ese evento en Brasil. No se hizo ninguna investigación después de esta para poder seguir refinando el conocimiento. Vean ustedes qué cosa más básica. Ustedes saben a qué distancia se embrolló ese investigador dos árboles y encafetado. 3 metros por 3 metros. ¿Qué les parece un cafetal con árboles sembrados a 3 metros de distancia uno del otro? Muy bien. Miren, no era nada de sorprender que con una densidad de siembra de reforestación, un cafetal no produzca. La lógica de la ciencia de hoy día dice lo siguiente: el paso siguiente era investigar diferentes densidades, diferentes combinaciones. Pero no hay ninguna investigación de largo plazo comparando diferentes elementos y se decide que la sombra no sirve. Y ahí empieza la experiencia brasileña de desestimular la sombra en café. Muy bien, profesor Sandovino, no sé si usted conoce el municipio Carmen de Minas, en su estado. Quedé sorprendido en esa búsqueda que vengo haciendo en Brasil de un montón de experiencias que los brasileños no conocen de café sombreado. Y esa es una de las que escogí porque el tiempo no permitía, el tiempo era muy reducido, pero yo tengo una lista de norte a sur de Brasil de experiencias que los brasileños no conocen de manejo adecuado de sombra. Y es una tristeza porque Brasil no se ha apuntado en las grandes ligas para la sustentabilidad integral del tema café. Vean ustedes qué cosa curiosa. Entre 1.000 y 1.500 metros, el profesor Sandolini decía un tema crítico de la cafeicultura brasileña generalizada, que es grandes plantaciones de café en pleno sol, que no puede ser manejada por cosecha manual porque es carísimo. Los brasileños ya no son pobres como antes, no quieren trabajar mucho, entonces hay que poner maquinaria. Y una de las críticas por no tener sombra es justamente por no permitir maquinaria para la cosecha. Esta finca tiene mecanización para la cosecha y vean ustedes el arreglo del paisaje. ¿Qué les parece ese cafetal? Parece un viñedo. Está bueno, está bonito. Miren, alta producción de café y un cuidado con el paisaje. Cortinas rompevientos que las investigaciones han probado que son trascendentes para barreras para plagas y enfermedades. Katy ha hecho varias investigaciones sobre la importancia de las barreras, bosques o líneas de árboles para evitar, para obstaculizar broca, roya, ódega. Y ya hay fincas brasileñas que adoptan el concepto de manejo del paisaje. Vean ustedes, las barreras de mantenimiento, pero también el mantenimiento de bosques en áreas estratégicas, ¿verdad? Y es interesante porque lamentablemente en el paisaje no hay una conexión entre el paisaje y ojalá pudiéramos todos pensar que cualquier cultivo que esté aquí a la par podría contribuir en las barreras, en las conexiones del paisaje para a biodiversidad. Realmente, esa finca es un ejemplo, es un tesoro en medio de un montón de dudas. Nosotros tenemos información de cafetales altamente rentables, por ejemplo, como
macadamia y café, con el caucho. Entonces, en definitiva, tenemos que seguir discutiendo muchísimo sobre cómo poder contribuir para que los brasileños puedan hacer un cambio radical en un enfoque de producción que es altamente insumisado, altamente contaminante en muchas áreas y que rompe con la biodiversidad de manera determinante en muchas áreas. Y la solución está ahí mismo, ¿verdad? La fotografía no está tan clara, pero ese municipio tiene un programa de visitantes que pagan para ver la belleza del paisaje en el café y la gente está sacando plata con el turismo. Qué cosa interesante, ¿verdad? Miren, qué estado más hermoso tiene el profesor Samolín. Así que ojalá pueda tener una casa muy grande para recibirnos allá, ¿verdad? Y poder conocer un paisaje distinto de lo que se conoce tradicionalmente de la cafeicultura brasileña. Y realmente es muy motivante eso. Muy bien. Ahora bien, los compañeros del café están comentando la importancia de que uno entienda que hay varios elementos que hay que manejar para ser un buen técnico de fútbol, o mejor dicho, técnico de cafetal. Miren, hay un montón de combinaciones de factores que pueden hacer explotar la rueda o cualquier otra plaga o enfermedad. Uno puede pensar diferentes combinaciones y evidentemente tenemos que manejar muchos elementos para ser un buen técnico. La naturaleza dice, el que es más inteligente, más fuerte, sobrevive. Y a eso estamos invitados. Si yo no manejo bien los árboles, ¿qué va a pasar? Bueno, si yo no manejo bien, yo voy a tener entonces una competencia por nutrientes que puede afectar la producción. Yo puedo tener problemas con exceso de plagas y enfermedades. Yo puedo tener problemas, pero esos problemas muchas veces es producto del desconocimiento de las alternativas que tengo para un manejo adecuado. ¿Qué hemos encontrado de problemas en el manejo de la sombra? Por ejemplo, especies que no son adecuadas, combinaciones que no son adecuadas, distancia de siembra de los árboles que no son adecuadas, exceso o falta de sombra, problemas en la regulación de la sombra. Entonces, esos elementos explican por qué muchas veces la gente tiene problemas. Vean ustedes un tema muy común, sobreposición de sombra. En muchos países hemos encontrado situaciones como esta. Tenemos un árbol maderable, tenemos una palmera, tenemos un frutal, tenemos una mozaza, todos en el mismo espacio. Eso se llama sobreposición de sombra y es un problema muy común en muchas áreas de producción de café. ¿Cómo es que usted va a culpar los árboles? Los culpables son usted que dejó ese montón de árboles en un solo espacio. Los árboles se mueven solos. ¿Ah? Entonces, en definitiva, necesitamos tener esos conceptos muy claros. Ahora sí voy a empezar la presentación. Muy bien. Esa es una introducción. Um abre-bocas. Então, ahorita, gracias. Por essas razones que les comentei anteriormente, foi que decidimos com o grupo de investigadores, ao início do ano 2000, $50 el quintal, peor que ahora. El profesor Samolín dice que los cafetaleros lloran, pero siempre lloran, ¿verdad? Están llorando ahora con $130 el quintal, pero ya tuvimos $50 el quintal. Fue cuando empezamos el ensayo. Y en el año 2000, veja que cosa importante, ¿no? Vamos falar em 46 quilos de café hoje. Quintal en portugués es el patio de la casa, entonces él estaba ahí perdido, ¿verdad? Ahí nos tocó y le toca a él, ¿verdad? Muy bien. Entonces, cuando iniciamos el ensayo de largo plazo de sistemas agroforestales con todo el equipo, ¿cuál era el problema de la época y sigue siendo vigente hoy? Miren,
elevados preços, esse paquete se cai. Então, esse é um desafio que permanece. Necessitamos encontrar alternativas para manejar de maneira adequada, principalmente porque há que reduzir as emissões de carbono. E a produção em base a fertilizantes químicos é um elemento crítico em la liberação de carbono. Então, há que ser mais eficiente utilizando menos insumos. Outro argumento importante era que os mercados já querem um café amigável com o ambiente. E há uma necessidade de atender esses mercados. Ahorita, por exemplo, há vários mercados que estão monitorando traças de fungicidas e inseticidas em lotes, porque estão preocupados com o aspecto de sanidade. Em uma época, quando estabelecimos o ensaio, não havia conhecimento consolidado para apoiar a produção sustentável. Veja que coisa interessante. Se definiram várias regras de certificação sem investigação respaldando. Então, nasceu um montão de regras de certificação que começaram a condicionar aos produtores situações que não tinham respaldo na ciência. E, evidentemente, era lá o vazio da informação que existia. Então, se estabeleceu o experimento aqui em Turiama para estudar o que passava com 20 sistemas diferentes e a ambição era muito grande. O que passava com o suelo, com a planta, com a sombra, com a qualidade, com plaga e enfermidade. E deixe dizer que não hemos podido estudar todo, porque o objetivo é muito ambicioso, mas necessitamos fortalecer os vínculos institucionais para sacar proveito de los únicos estudos de largo plazo. E para nós é um prazer poner à disposição de vocês esse experimento. Uma coisa muito interessante: o lugar onde se estabeleceu o ensaio é um lugar que não é recomendável para café, mas era o único lugar que o CAP tinha disponível, um suelo de canha, compactado, queima todos os anos, fertilização superficial, nível freático, água na superfície. Mire, quando nos dimos conta, já estava sembrado o café. Passamos um ano e meio lutando desesperadamente para viabilizar o estabelecimento. 2 vezes ao hospital em Tugiago estivemos internados. Não dormíamos. Hoje em dia estou profundamente agradecido por haver passado com meus companheiros de trabalho esse ano e meio de sofrimento e martírio. Por quê? O ensaio pudo estabelecer-se em condições críticas de síntese. Por lo tanto, os resultados que você vê hoje em dia têm uma significância importante, porque não eram suelos de excelência, eram condições marginais. E isso dá um plus, um máximo aos resultados do ensaio. Dizer a vocês que nós estamos aqui na UCR e miren, se salimos a la calle, a primeira entrada à esquerda, chegamos ao ensaio. Mira como está cerquita. Aí está o ensaio. A professora Natália, professores da UCR, han estado com seus estudantes aí, verdade? E miren que coisa interessante. Temos cafetadas em pleno sol aqui, em pleno sol por aqui, temos cafetada por acá em pleno sol e temos os sistemas de sombra. Vocês podem ver por el color que há diferentes grados de sombra. Aqui, por exemplo, é um grado de sombra muito baixo, mas há sombra aqui. ¿Ves? Aqui há um grado de sombra mais denso. Temos uma possibilidade de comparar diferentes condições de ambiente. 3 repetições, quase 10 hectares de tamanho. E que estamos manejando? Veja vocês, temos manejos com solo poró, com amarillón, que é conhecido como roble coral, é um madeirável de alto valor comercial. El cachá, outro madeirável, esse não é fijador, esse é fijador de nitrogênio. A combinação entre eles em contrastes com pleno sol. Además das condições de sombra, estamos evaluando manejos. O manejo alto convencional, com muitos insumos, que se chamava o paquete da Revolução Verde,
un moderado y convencional, amigable con el ambiente, orgânico intensivo y bajo orgânico. Muy bien, en estos 13 años hemos estado evaluando cómo se comporta la producción y hemos estado regulando el número de árboles, tratando de mantener entonces productividad de café. Y eso ha hecho con que tengamos a lo largo de los años, aquí está 2000, empezamos con casi 600 poros por hectárea y en 2011 teníamos 285 poros por hectárea. Esse madeirable aqui, el cajá, empezamos com 600 árvores por hectárea e estamos com 154. La ideia es ver las combinações e número de árvores por hectárea que vai permitindo sempre uma boa produção de café. Eu tenho toda a informação detalhada, não se preocupem se vocês querem pode passar, mas eu quero dizer a vocês que ali estão os paquetes de manejo. Cada nível de manejo temos exatamente o controle de que se aplica, como se aplica. Por exemplo, nos orgânicos intensivos, aplicamos controle de pragas e enfermidades segundo incidência. Né? E nos convencionais, aplicações preventivas e de controle. Muito bem. Em el ensaio, a principal variedade de estudo é o caduja. Pero já naquela época, nos interessava ver o comportamento de outras variedades. E decidimos incluir Costa Rica 95. O Wilber decía, se habló tan mal de Costa Rica 95, ¿verdad? Ustedes escucharon muchísimo de eso. El café casi rompe una hoja de manual que tenía, casi manda quitar la hoja que tenía y puso una colilla. Mire, cuidado, una colilla de los años 90, ¿verdad? Cuidado con Costa Rica 95. Ahora cambiamos de opinión, mas bem hay que decir, ponga mucho ojo en Costa Rica 95, ¿verdad? Había dudas sobre la calidad de Costa Rica 95 a partir de las cataciones. Yo pregunté a Wilber, por ejemplo, si señor Hansen, los productores han sido castigados por la calidad. ¿Y qué me contestó usted, Wilber? No tem ningún problema. Los compradores no cuestionaron la calidad de Costa Rica 95. Entonces, bueno, quien determina la calidad es el que paga. ¿Verdad? Muy bien. Ahí teníamos en Costa Rica 95 porque teníamos una espinita sobre que él podría ser una alternativa. Pero la colega Nelly Vázquez habló de los híbridos de F1. Los que estaban iniciando la fase de prueba de campo de los híbridos se acercaron a mí y me dijeron, aquí tengo 6. Y yo decía, bueno, ¿qué hago con esos 6? Me dijeron, bueno, usted ponga aquí los mejores manejos. Y como Nelly decía, la concepción era los Ferrari, los Mercedes, solo es para los ricos. Y mire, yo no sé por qué cosa de la vida nosotros decimos, bueno, si ese híbrido es bueno, tiene que ser bueno en mala condición. Y decidimos poner los peores manejos. Son las únicas parcelas en Centroamérica en malos manejos de los híbridos. Todas las parcelas que hay son en manejos moderados o intensivos. Ahí el ensayo está en sus sedes. Muy bien, Nelly guardó como secreto de Estado el nombre de esos 6. Eu só manejava letras e números, eu não sabia quem era. Hasta que hace como 2 años, ¿verdad, Nelly? Haciendo una revisión, yo me interesé en saber qué híbridos tenía ahí en el ensayo. Y vamos descubriendo una lotería, tiene que ser una lotería tremenda. De los 6 que yo tenía, estaban los 2 mejores que fueron liberados en Costa Rica, en Centroamérica y en Milenio, que está en el ensayo. Muy bien. Ahora vamos a ver qué ha pasado con él. Tenemos 13 años evaluando fertilidad de los suelos en los 20 sistemas, evaluando lombrices, evaluando bactérias, hongos en el suelo, diversidad de hormigas, diversidad de aves, mamíferos, monitoreo de las hierbas, agotamiento del café, plagas y enfermedad. Imagínense 13 años evaluando todos los meses 20 sistemas, plagas y enfermedad. Miren la paciencia increíble. Pero que bien que hemos podido hacer hasta la fecha. Tenemos un monitoreo de la producción
El museu de avaliação de qualidade e ele café está nos ajudando agora com a Universidade de Inglaterra para fazer, depois de 10 anos, outro estudo de qualidade de los 20 sistemas. Temos a informação de custos, ingressos, rentabilidade, rendimento, desenvolvimento de los árboles, porcentagem de sombra, o aporte de nutrientes de los árboles. E temos a capacidade de atrapar o carbono do aire das espécies de los sistemas que ali estão. Muito bem. Carbono, não podemos falar de adaptação e mitigação ao câmbio climático se não falamos da capacidade de reter carbono. Fiquem-se vocês em ensaio. Todos os maneiros que temos com a presença de árvores ha permitido acumular por hectare quantidades superiores a 125 mil toneladas de carbono por hectare, graças ao aporte decisivo de los árboles dentro de los sistemas. Aqui nós temos em jogo a acumulação de carbono e em azul temos a emissão de carbono. Então, estamos emitindo desde o início muito menos do que estamos armazenando. Isso significa um sistema amigável com o clima, porque entre o que ele libera e o que armazena é positivo o armazenamento de carbono. E a cafeicultura do futuro tem que ser positiva em armazenamento de carbono. Me gostaria muito de fazer balanço de los cafetales brasileiros sem sombra para ver como está o balanço da emissão de carbono e o armazenamento de carbono. Já temos estudos sobre que é negativo, ou seja, muitíssima emissão e pouco armazenamento de carbono. Outro resultado interessantíssimo: mudanças em el suelo significa campos em el suelo. Veja que coisa interessante. Com o passar dos anos,